El docente e investigador brasilero Juris Castelfranchi fusiona la física cuántica, el periodismo y la sociología de la ciencia. En su trabajo aborda principalmente la apropiación que hacen los públicos de la divulgación científica. Compartimos una entrevista que realizamos en su paso por la UNBM. ¿Cómo se relaciona el periodista científico con las agencias de divulgación o con las universidades que muchas veces proveen de información científica? Sí, claro. Bueno, esto también fue mudando históricamente. Hay algunos momentos históricos, especialmente hace unos 15, 20 años, cuando yo empecé mi trabajo como periodista científico, en que esta relación no era sencilla. Porque de un lado, muchos periodistas se sentían ainda poco competentes para tratar periodísticamente la ciencia. Entonces, se colocaban casi como dactilógrafo de la ciencia y no como un periodista de verdad. Entonces, la operación era de copiar casi lo que la agencia le pasaba y transformarlo un poco en términos de lenguaje, pero no usar la segunda fuente, no cuestionar, no hacer el chequeo, no hacer un trabajo crítico suficientemente aprofundado. Y de otro lado, las instituciones de investigación o la universidad, los laboratorios, tendían a dar muy poco acceso a los periodistas científicos directo al científico. Tendían a fornecer pacote listo de material y eran muy burocratizadas en momentos en que no se podía más hacer, porque la sociedad necesitaba cada vez más de respuestas en tiempo rápido, en condiciones, por ejemplo, de crisis de confianza. En Europa tuvimos el caso de Chernobyl, de la vaca loca. Hay momentos en que el periodista necesita tener acceso directo a los científicos y no mediados por la burocracia de la escritores de prensa. Y eso modifica también la percepción de los públicos. Ahora que usted está estudiando la percepción que tienen las audiencias, ¿qué diferencias encuentra con lo que podía pasar en épocas anteriores? Claro, nuestras investigaciones muestran, yo creo, dos cosas muy importantes para el comunicador y para las políticas públicas. La primera es la derrota, digamos, de un modelo tradicional de divulgación científica, de comunicación pública, de transmisión lineal de conocimiento. La idea antigua era las personas no tienen bastante interés en ciencia y tecnología, por tanto no conocen y por tanto tienen actitudes irracionales o de anticiencia, hostiles. Ese modelo fue refutado por nuestros datos empíricos. En verdad, muchísimas personas tienen mucho interés. Ese interés no siempre se convierte en acceso real, concreto a la información y al conocimiento. Y el conocimiento creciente no necesariamente significa una aceptación total de la ciencia o un marketing de la ciencia. Por lo contrario, los países donde la alfabetización científica es mejor son países donde la ciudadanía científica es más articulada, más compleja y más crítica. O sea, el ciudadano quiere participar más de las decisiones y no aceptarla pasivamente. Entonces, es el primer dado importante, que una comunicación de decir, te explico una cosa para que sea un mejor ciudadano y menos irracional, no funciona. En verdad, las personas tienen sus racionalidades, tienen su conocimiento, se apropian de informaciones científicas y tecnológicas y critican eventualmente las políticas o los efectos. Y el segundo punto que nos descubrimos es que para formar su opinión sobre ciencia y tecnología o sobre cuestiones controversas en que conflicto político es atravesado por cuestiones científicas, las personas no usan solo el conocimiento que tienen sobre ciencia. Para decidir sobre transgénico, sobre vacunas, las personas deciden con base en política y moral. Claro. Entonces, la confianza es central. La confianza en las instituciones científicas es fundamental para construir el diálogo, muy más que una comunicación eficiente o motivadora o bien escrita. Muchísimas gracias, Juris, por este diálogo. Vale. La comunicación y el uso del lenguaje son aspectos que se encuentran en constante discusión en relación al concepto de discapacidad. El tratamiento de noticias, la accesibilidad de los contenidos y los nuevos paradigmas son motivos de revisión y debate. Sobre esta temática nos habla en la columna del día la comunicadora Verónica González. Muy buenas noches. Hoy el tema que nos ocupa es el tema de la discapacidad, un análisis sobre la misma. Cuando hablamos precisamente de discapacidad, en la actualidad, inmediatamente pensamos en derechos. Sin embargo, esta afirmación, que hoy podemos hacer con bastante naturalidad,
ha sufrido muchas modificaciones en el tiempo y esto ha sido producto también de muchas luchas de las personas con discapacidad, de sus familiares, de organismos, porque en general hablábamos de exclusión y esto se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Para poder entender cuál ha sido este pasaje y estos modelos que han resignificado la concepción de la discapacidad, podemos hacer 3 ítems en lo que son los modelos. El modelo de prescindencia o modelo eugenésico, a partir del cual se pensaba que las personas con discapacidad, precisamente como el término así lo indica, eran prescindibles en la sociedad. Y esto se lo puede ubicar en lo que es la edad antigua y, por ejemplo, cuando nacía un niño con discapacidad o cuando había algún familiar con discapacidad en alguna familia, se decía que esto podía ser un castigo religioso, se lo vinculaba básicamente a lo que es un pecado, también se lo asociaba a una maldición diabólica y en este sentido muchas veces eran excluidos. Hay sobrada literatura en este sentido o ejemplos de que eran excluidos en las casas o en asilos. Podemos decir también que esto muchas veces se sigue dando en la actualidad. Posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial y con las consecuencias que esto significó para la sociedad, se habló de lo que es el modelo de rehabilitación o modelo médico. Y también, como su nombre lo indica, rehabilitar, es volver a habilitar a una persona para ser productivo. Esto está vinculado básicamente con lo que es un paradigma económico, rehabilitarlo para que pueda trabajar, normalizar a la persona con discapacidad. Muchos de los ítems de este paradigma también aún siguen vigentes. Esto tiene que ver con la adaptación, con la opresión de un modelo hegemónico que necesita productividad para la economía. Y el tercer paradigma, y esto tiene que ver también con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el modelo social, a partir del cual no estamos hablando de una discapacidad por una cuestión biológica, por una cuestión científica, por una cuestión religiosa, sino que lo que se toma básicamente es que es una construcción social. Si no hubiese barreras para las personas con discapacidad, no estaríamos hablando con discapacidad. Y esto se vincula también con los derechos humanos, con la dignidad, con la independencia de la persona, con la autonomía y saber que cada uno puede hacer diferentes cosas y no vivir en una sociedad con un único modelo o un único concepto. Algunas de las personas que forman parte de la comunidad universitaria crecieron en la UNBM. Familias de trabajadores que se formaron en la universidad y hoy sus hijos e hijas son estudiantes. Este es el caso de Brenda Pinto, estudiante avanzada de la Tecnicatura en Administración Universitaria. Vemos historia de la uni y enseguida volvemos. Bueno, mi nombre es Brenda Pinto, trabajo en la fotocopiadora, estoy en la universidad hace 20 años, mi papá tiene la fotocopiadora hace 20 años y bueno, yo era chiquita, tenía 4. Y bueno, soy estudiante también, cuando terminé el secundario empecé comunicación social, después dejé y estoy haciendo la tecnicatura en administración universitaria y estoy ahí pronta a recibirme. Cursar ya terminé, así que hoy mis días son trabajando, estoy en la mañana. Ahí es el hecho de compartir con los alumnos, docentes, no docentes. Cuando empecé comunicación en la primera materia, cuando me presenté, bueno, mi nombre es Brenda Pinto, terminé en Colegio Rivadavia y claro, el profesor cuando me mira en el aula entra en duda y me dice, pero yo te veo cara conocida. Y bueno, y mi explicación de siempre era, soy la hija de la fotocopiadora. Todo el mundo me conoce como la hija del caco o la hija de la fotocopiadora. Y lo que más destaco de la universidad es que al ser todavía una universidad chica y que yo conozco desde los comienzos, es todo lo afectivo que tiene, el cariño que le tenemos a la institución, todo lo que se genera entre las personas que trabajamos y estamos acá desde hace años.
Creo que eso es lo que más destaco de la universidad, porque yo a la universidad la veo desde un lado más afectivo, porque la universidad es mi casa de hace 20 años, es el lugar donde aprendí a andar en bicicleta, donde aprendí a leer, donde aprendí a escribir. Fue mi segunda casa siempre.